No necesitas estar bien para comenzar, sino necesitas comenzar para estar bien. Y ahora sí, bienvenidos al episodio del día de hoy. Mi nombre es Daniel. Hola, mi nombre es Noé. Y hoy vamos a hablar de qué hacer cuando no estás motivado. Especialmente 5 mitos sobre la motivación. Ok, el primer mito y el más común es que ocupas estar motivado para actuar y avanzar. ¿Qué pensamos de ese mito? Creo que la motivación es una emoción para mí, en el cual, como todas, ¿verdad? Suelen estar pues momentáneas. Entonces, la cosa es qué hacer cuando uno no está pues motivado. Creo que la contraparte de eso para mí es como el forjar la disciplina, que es como lo importante, ¿verdad? Creo que uno tiene que aprender que uno es más que sus emociones, digamos. Ujú. Creo que ahí es donde uno también comienza a crear y a formarse como persona y entender que hay que romper como esos paradigmas, digamos, en donde la motivación no tiene que estar primero para uno hacer las cosas. Y con esto me recuerda a una frase que yo había leído que dice como, no necesitas estar bien para comenzar, sino necesitas comenzar para estar bien. Y creo que, pues sí, suena un toque como de motivación, pero al mismo tiempo, de qué pasa cuando no estamos motivados y leemos cosas o vemos videos y aún así nos sentimos como que, ¿verdad? Nos impulsa. Porque a mí me pasa un toque, digamos, yo cuando hay días neutros, digamos, en el que no te sentís ni mal, pero ni tampoco tan, pues, como tan motivado. Y a veces leo algo así, es como, no sé, o sea, no me da como ninguna emoción, pero ahí mismo justo entra esta parte, ¿verdad? O sea, por más que no estemos motivados, igual no hay que dejar de lado lo que uno tiene que hacer, lo que uno sabe que tiene que hacer. Entonces es como un proceso, digamos, siento yo. Sí, exacto. Ese primer mito es el de que ocupamos estar motivados para actuar y avanzar. Pero yo estaba leyendo una parte que tiene que ver mucho con la frase que dice Noé, que se llama como el círculo de la motivación. Y lo que dice es que usualmente creemos que las cosas suceden así. Primero estamos motivados y como estamos motivados, actuamos. Y como actuamos, tenemos un resultado. Eso es como creemos usualmente que funciona la motivación. Exactamente. Pero una de las cosas que podemos hacer y por lo cual es un mito lo que estamos diciendo, es que le podemos dar vuelta a ese círculo. No necesariamente empezar con la motivación, sino que empezamos con el actuar. Entonces, en lugar de ser motivación, acción, resultado, actuamos, obtenemos un resultado y como obtenemos un resultado, nos motivamos para seguir actuando, tener otro resultado y motivar. Entonces, eso nos hace ver que no necesitamos motivar a nuestro organismo para empezar, sino que ocupamos empezar para luego estar motivados. Estaba leyendo una parte del libro en el que dice como, o sea, mencionaba mucho cambiar tu forma, no, cambiar tu estado del ser. Y me llamó mucho la atención porque creo que dentro de esa frase entran muchas cosas, digamos, la personalidad, tu forma de pensar, las creencias limitantes y demás, whatever. Pero en este caso la motivación es curioso porque a pesar de que ya hay mucha información y muchas cosas sobre esto en internet o en redes sociales, igualmente seguimos cayendo como en ese patrón, mae. O sea, es vacilón como aún así seguimos sacando esos patrones que sabemos que no son tan beneficiosos porque, o sea, de hecho, qué cool es verlo de esa forma. Actuar, resultados y motivación. O sea, me parece Sí, súper chido. creo que uno de los errores en los que yo he caído mucho, tiene que ver con lo que estás diciendo, era pasar más viendo videos de motivación que actuando. Mae, sí, full, Yo no veía mae. miles de videos y decía, qué buen video, voy a empezar Cierto. esto. Y terminaba y ya era como, ay, Sí. no. Y no hacía nada, O sea, man. Entonces, ese es el problema muchas veces con ese, voy a ver varas de motivación, pero no voy a actuar. O sea, lo importante, como siempre digo, es actuar. Actúe aunque no esté motivado. O sea, ver videos de motivación no lo va a llevar más cerca en su objetivo, Sí. pero actuar sí. El segundo mito es que lo más importante en la vida y en todo es alcanzar el objetivo que tenemos. Y definitivamente no es así. O sea, el objetivo es solo como la cereza en el pastel, pero lo importante es el proceso. Sí, yo considero que es algo que se nos olvida mucho, ¿verdad? Porque me hace pensar como en lo impaciente que somos a veces, digamos. O sea, que saber que
y es como un ejemplo súper básico que todo el mundo yo creo que usa es lo del ejercicio. O sea, Ajá. Dima, obviamente uno quiere cambios en un mes. O sea, de hecho es curioso porque a veces yo hablo con gente así, más que todo que vienen como entrando a entrenar y es como, ¿usted cree que en un mes logre no sé qué? Yo, Ajá. no. O sea, obviamente hay ciertos cambios y demás, pero no significativamente. Ujú. Y es curioso porque ya con solo un punto de vista que uno ponga como en el sentido de que quiere lograr cosas rápido, ya eso quiere decir que hay un trasfondo en el que uno pues es impaciente con las cosas y muchas Ujú. veces la motivación se nos va también por eso, por querer lograr las varas rápido. Exacto. Entonces, es algo que conlleva muchas cosas, pero Dima, o sea, yo siento que las herramientas son importantes o este tipo de cosas, hablar de estas varas nutren mucho tanto a vos, digamos, a mí, como a las demás personas, porque quizá, no sé, no se habla tanto del trasfondo que hay sobre la motivación, ¿verdad? Sobre las cosas que hay. Sí, exacto. Lo importante de este segundo punto es entender que en el proceso van a haber muchos momentos en los que uno no va a estar Sí. motivado. Porque si nos motivamos solo por el resultado, ok, ya obtuviste el resultado y después de eso, ¿qué pasa? Ya se Ujú, acabó todo, ya no hay nada más. Y tampoco disfrutaste los días que llevaron a ese ujú. proceso. Digamos que el resultado que querés es correr una maratón. Por ejemplo, yo este año quiero correr una maratón. Si yo me enfoco solo en la maratón, no voy a disfrutar ni todo este año en el proceso Sí. y cuando ya lo corra ya va a ser como, di, ya lo pasé y la Se motivación va pierde a ser como como la solo eso. emoción. Exacto. Entonces, si cambiamos eso y entendemos que lo importante es el proceso que vamos a Ujú, llevar, las cosas que vamos a ir desarrollando, los hábitos, las ujú. habilidades, la persona en que nos vamos a convertir, ya tenemos otro tipo de motivación Sí, que no es, ok, la maratón, no es qué persona me estoy convirtiendo, en qué persona me estoy convirtiendo, qué cosas estoy desarrollando. sí, Y ya exacto. pasa a ser una motivación distinta e incluso mucho más allá que la motivación, la disciplina Ujú, y la constancia. E incluso yo le pondría como de nombre el amor propio que uno tiene sí. para cumplir los objetivos que uno se pone con uno mismo. Sí, e inclusive, mae, yo considero que hay días en el que uno tal vez no quiere hacer X cosa, pero el hecho de romper con esa pereza o con esas cero ganas de ir, por ejemplo, como a entrenar o hacer las cosas que tienes que hacer, mae, aunque sea hacerlo un poquito. O sea, Ujú. yo considero que la gente tal vez, ¿verdad? Ve como las pequeñas cosas, tal vez no las ve significativamente. Sí. Pero mae, con el hecho, si usted entrena una hora, normalmente, hora y 30, y usted dice, mae, sí, qué rico entrené una hora y 30, pero tal vez ese día no se siente motivado con 30 minutos que haga. O sea, siento que de ahí ya O uno incluso con empieza. 5, levántese y haga 5 minutos de Ajá, burpees o de exacto, push-ups. exactamente. Y no, y yo creo que también hay uno como que trasciende de la motivación al ya el hecho de hacer las cosas sin la necesidad de que esa emoción esté ahí, Ujú. ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Por esa parte emocional y bueno, yo siento que ahí es donde tal vez uno también se limita a muchas cosas, se limita a uno conocerse. Y es que también yo siento que eso es como lo tanis de la vida, man. O sea, como ir rompiendo esas barreras, digamos, ¿verdad? Mentales, que la motivación a veces mucho como que nos atrapa y nos envuelve en esa parte. Ujú. Pero, mae, no sé, yo también ahorita que pues hablamos de este tema, lo veo como una oportunidad también como para experimentar la vida como tal, digamos. O sea, a veces yo me pongo a pensar, mae, que todavía sería, no sé, aprender muchas cosas o hacer esto, lo otro. Y tal vez muchas veces cuando doy el primer paso es como, y mae, no, o sea, como que no quiere como procrastinar. Ujú. Pero, y yo me puse a pensar, mae, ya sé cuando tengo esos pensamientos de querer hacer esto y esto y esto es porque estoy motivado. Y cuando no lo estoy, no pienso en esas 10 cosas que pensé anteriormente. Entonces, yo siento que también es como utilizar herramientas como por ejemplo escribir o tal vez tener como unos sticky notes o algo así en donde uno tenga escrito esas cosas que uno quiere hacer. Y esos recordatorios, ya sea Ajá. pegados en la compu, pegados en el cuarto, en la pared, lo que sea, te van a recordar hacer esas cosas. De hecho, yo lo hago, digamos, yo pegué unos, o sea, como unos cartelitos, digamos, y cuando no tengo ganas, como que me levanto y los veo y es como, mae, eso me recuerda que tengo que hacer esto y esto. Y, o Sí. sea, a veces cuesta.
O a veces lo hago a medias o a poquitos, pero intento hacerlo, digamos. Entonces, no sé, también es como no solo dejarse llevar por la mente, sino también que en la parte visual tener algo que te impulse, no Que te necesariamente ayude. sí, que te ayude exactamente. Sí, yo creo que el mayor problema de la motivación es que está solo al principio. Sí. Porque cuando empezamos algo ya vemos que empieza a ser difícil. Ujú. Y ya cuando algo empieza a ser difícil, ya la motivación no es Sí. suficiente, ocupas algo más. No, igual me ha pasado que tal vez, bueno, yo fijo que vos igual, tal vez uno no tiene tantas ganas de hacer algo, pero cuando lo comenzás a hacer, ya como que te dan ganas y te dan ganas y ya te sentís Ujú. bien. Y creo que al final del día uno se queda como con esa satisfacción de que uno hizo algo por más que no tenga ganas. Entonces, Sí, full. creo que también es como que, como, ok, no quiero lidiar después con la culpa de que no hice algo porque no me sentía con ganas de hacerlo, con motivación de hacerlo. Ujú. Entonces, porque también, madre, creo que uno tiende a veces a verse muy duro que el por qué no hice esto, por qué no hice lo otro, pero y también es como hacer una introspección y decir, "Mae, es que no tenía ganas de hacerlo, pero ¿por qué no lo hice? O sea, simplemente porque no quería. Sí, y Ujú. entonces ya después ver más allá, ok, si quiero lograr esto, ¿qué tantas ganas tengo de hacerlo por más que no me sienta bien o con ganas? Ujú. Entonces, Sí. es como de todo un poco, Yo creo que digamos. ahí entra un poco el tema que hablamos en el episodio pasado, que es que todo es difícil. Sí, ajá, O exacto. sea, es el hecho de, ok, si no lo quiere hacer, va a ser difícil hacerlo. Ujú. Pero si no lo hace, va a ser difícil después el decir qué picha no lo hice. Sí, en Y realidad. quedarse con esa mentalidad ahí de, fuck, no fui, no lo hice por esto. A ver, o sea, también el no querer hacer las cosas a veces es como una pista de que uno no está haciendo lo que realmente quiere. Pero yo creo que ese ya es otro tema. Así que pasemos al mito número 3. El mito número 3 es que todo mundo en redes sociales está siempre motivado. Y definitivamente no es cierto, porque incluso nosotros teniendo un podcast y teniendo redes sociales del podcast, mostramos muchas veces lo lindo que es tener esto, pero Ujú. no mostramos cuando hay discusiones, no mostramos cuando hay, no sé, desacuerdos o las cosas personales que uno pasa. Entonces, definitivamente no todo mundo en redes sociales está motivado y no todo mundo está feliz. Y creo que sería muy tuanis empezar a mostrar ese otro lado vulnerable y Ujú. real de uno para que las personas vean que no todo en redes sociales es cierto y que posiblemente eso sea el 5% de la vida de esa persona y Sí. el otro 95% ni siquiera lo ven. Y uno suele compararse con ese 5% de lo que muestra la gente, no Ujú. con el 100% de lo que es la persona realmente. Sí, es que yo creo que ese es como el punto, ¿verdad? Digamos, el hecho de compararse, porque, digamos, obviamente a veces uno ve gente así ya con, por ejemplo, como la parte material, ¿verdad? Que lo ve así en full carro o viajando, no sé, y a veces uno dice, madre, qué tuanis, o madre, yo, no sé, yo quisiera esto, lo otro, y es difícil porque uno, o sea, también creo que es un poco obvio que la gente solo va a mostrar lo bueno, ¿verdad? Entonces, Ujú. Pero este, creo que es un cambio que deberíamos hacer sí, todos. de Empezar a fijo, mostrar sí, sí, más cosas reales, no sí. solo lo bueno. De hecho, ayer estaba viendo un video que hablaba sobre cómo crear un branding personal Ujú. fuerte. Y el más Ujú. decía, es que hay que ser auténtico. Usualmente uno muestra solo en un rango del 95% de lo que uno es, pero no muestra ni lo mejor de uno porque piensa que posiblemente lo vayan a juzgar, que juega vivo, que esto, que lo Ujú. otro, o no muestra el peor 5% de uno y que uno debería empezar a utilizar más esos 5%, mostrar realmente las cosas muy buenas y los puntos muy bajos de uno para ser más auténtico y vulnerable con los demás y hacer un cambio entre todos, al chile empezar a mostrar más cosas reales. Yo creo que el Se me hecho de fue. mostrar solo lo mejor nos previene Ujú. de poder conectar con las personas realmente, porque solo estás mostrando una Bueno, parte. sí. Pero cuando empezamos a mostrar cosas reales, normales de la vida de uno, tal vez uno puede empezar a conectar más con las personas y que la gente conecte con uno y diga, ve, este más es una persona Ujú. normal como yo también hago eso, o yo también Ujú. sufro de ese problema, yo también tengo ansiedad o tengo Sí. depresión. Y él también lo tiene, a pesar de que tiene un podcast, pues también tiene estos otros problemas. Te permite conectar más con las personas que te ven en nuestro Sí. caso y a uno en redes le permite conectar más con las personas que uno ve. Sí. No, y yo creo que nosotros hemos tenido esa oportunidad de mostrar un poco la parte vulnerable como hombres, y, creo que también eso nos ha permitido como tener esa conexión o esa, no sé, esa empatía, digamos, con las personas. Porque, digamos,
conversación con ciertas personas que a lo largo de este tiempo que llevamos con esto, de que nos comparten sus cosas o de que nos hablan de ciertos temas y es chiva porque no simplemente estamos mostrando aquí solo lo bueno de los temas que hablamos, sino también del trasfondo que hay sobre los temas o de los momentos que tal vez no han sido tan buenos o porque también en ciertas oportunidades, tanto Daniel como yo hemos hablado sobre ciertas circunstancias que nos han pasado, acorde a lo que hemos estado hablando. Entonces, esa parte sí sería muy, muy tuanis y muy, o sea, muy genuino de las redes sociales y si la gente se compartiera un poco más, ¿verdad? Porque también muestra esa realidad más allá de la motivación o solo de las cosas buenas que solo la gente quiere mostrar. De hecho, muy posiblemente dentro de algunos cuantos episodios vayan a tener un episodio con una persona que es influencer, que me parece una persona súper cool. Entonces, por ahí los vamos a traer para que vean el lado oculto, por decirlo así, o lo que no se muestra siempre siendo un influencer o un creador de contenido. Pero bueno, eso se los dejamos para después. Ahora vamos con el punto número 4. El mito número 4 es que todos estamos motivados por lo mismo y que todos nos deberíamos motivar por fama, dinero y estatus. Pero definitivamente no. O sea, todos nos motivamos por cosas distintas. Por ejemplo, no sé, hay gente que se motiva por los animales. Hay gente que se motiva por las cosas. Hay gente que se motiva por cocinar, como Tames que está cocinando acá. Sí, y hay gente que se motiva por crecer, como yo. Hay gente que se motiva por viajar, como Noé. O sea, todos nos motivamos por cosas distintas. No hay una receta mágica que digamos, con esto vamos a motivar a todo mundo, porque es algo muy, muy diferente. Y el dinero, la fama y demás pueden ser cosas que queremos, pero porque nos las han vendido, no porque realmente sea lo que realmente queremos deep down entre nosotros. Sí, no, igual hablando sobre el dinero y la fama y demás, creo que han habido suficientes personas que ya han llegado a ese punto y mae, hemos visto cómo colapsan emocionalmente o cómo tal vez los maes dicen, mae, es que esta hora realmente no es lo que la gente piensa y demás. Entonces, o sea, también nos da una idea de que, o sea, la meta al final de la vida no es solo eso, o sea, no es, ¿verdad? No es tener que todo el mundo o sea, como que lo reconozca y plata igual, porque al final, ¿qué se hace con todo eso externo si adentro hay cosas que resolver, digamos, ¿verdad? Sí, entonces, exacto. y también es como, creo que la importancia de uno conocerse porque, ¿verdad? Como vos dices ahorita, todos tenemos motivaciones distintas. O sea, a mí, por ejemplo, me motiva mucho el hecho de en algún momento vivir como rodeado de pura naturaleza o con animales, esas cosas. O sea, yo soy muy amante de esas varas así y ese sería como uno de mis fines, digamos, como de la vida, no sé. ¿Verdad? Entre otras cosas, pero... O sea, a mí full no, eso no me motivaría. Sí. O sea, a mí sí, yo, o sea, y los animales, esas cosas a mí o sea, me encantan. Pero... Obviamente hay que también no se puede dejar de lado que los medios como el dinero, ¿verdad? Que es un tema que si tocamos, pues claramente es importante porque de ahí toca. O sea, somos parte de una sociedad capitalista, pues no hay de otra. Pero sí, creo que también es como encontrar esa motivación fuera de esto que la sociedad nos vende, ¿verdad? O sea, es como, mae, ¿qué me motiva a mí? Ayudar a otra gente. Real de Exacto. uno. Ayudar a otra gente. De hecho, ahora que decís ayudar a otra gente, había una vara que decía que hay dos montañas en la vida. La primera montaña es la que uno sube por uno. O sea, es yo crecí, yo avancé, yo logré esto, yo lo otro. Y la segunda montaña es cuando uno hace lo mismo, pero por los demás. Yo ayudé a tal, yo ayudé a que esta persona crezca, todo hacia los demás. Y dicen que la segunda montaña es la que te da más sensación de bienestar en tu vida, la que te da más bienestar. Y es muy interesante porque nosotros hasta lo hemos experimentado un poco aquí en el podcast, a pequeña escala. Pero digamos, yo soy productor audiovisual y a veces a mí me llena mucho más ver un mensaje en el podcast diciendo, madre, muchas gracias por esto, porque me cambiaron aquí, acá y me mejoraron la vida en esto, a, no sé, hacer un video para X marca grande del mundo, digamos. Es como, no es lo mismo porque una cosa es mía y ya, y otra cosa es como ayudamos a X persona a que mejore su vida. Entonces a veces mucha de la motivación, y eso viene de la parte biológica de ser humanos y ser seres sociales, viene de ayudar a otras personas. Viene de tender esa mano y ayudar a las personas. Eso es algo que me gusta mucho del podcast. Intentar aportar un poco a los maes que necesitan a alguien que los escuche. E incluso eso es una parte muy importante del Patreon que estamos abriendo, de la comunidad que queremos crear e incluso de la mercancía que queremos vender.
porque no se trata solo de un producto, sino Sí. de todo lo que va más allá. Darle sentido a Exacto, de lo que representa. Sí. Entonces, entender que todos, como decíamos, nos motivamos por cosas diferentes, y esto lo mencionamos para que ustedes, como dice Noé, se cuestionen qué los motiva, qué realmente los mueve en su vida y que no se dejen llevar por lo que la sociedad les dice que los tiene que motivar. Y mito número 5, que es muy parecido a uno que ya dijimos, es que la felicidad llega hasta que alcancemos el objetivo. Es muy parecido a uno que ya dijimos, pero definitivamente no la felicidad. Bueno, primero que todo, la palabra felicidad no me gusta mucho porque es como muy rápida, se va muy, muy rápido. Pero el punto es que nos enfocamos en que vamos a ser felices cuando logremos tal cosa. Sí. Voy a sentirme orgulloso de mí y amarme a mí cuando haga y logre tal cosa. Y no podemos esperar a que pase eso porque qué tal si nunca llega a eso. Sí, exacto. Igual yo considero que, o sea, la felicidad, no sé, yo siento como que socialmente lo vemos como una meta como tal, pero desde mi punto de vista, no necesariamente, digamos, yo considero que el estar feliz, o sea, ser feliz no es como siempre andar súper alegre y demás, ¿no? O sea, hay momentos, ¿verdad? Como todos los días que uno está neutro, uno está mal, otro está bien, pero creo que, o sea, yo lo veo así, es como estar bien y que las cosas a mi alrededor estén bien. Eso es como si lo pudiese definir como felicidad, digamos. No es que siempre me sienta yo bien como tal, sino que alrededor mío esté lo mejor posible. Porque al final uno puede controlar como lo externo, ¿verdad? Solo lo que uno siente, pero yo considero que al final, ma, es que, o sea, se ha hablado mucho de esto, pero el proceso es que eso es lo que importa en realidad. O sea, y yo sé que es muy fácil, suena muy fácil decirlo, Sí. pero hacerlo es otro trabajo. De hecho, algo que me he dado cuenta es que cuando uno aprende a ver, o sea, aprende tanto en conocimiento como a ver como a ver la vida de una forma distinta, no quiere decir que uno inmediatamente lo va a aplicar. O sea, es como que es un proceso el hecho de estar ahí como intentando poco a poco. Y yo creo que al final es como, a lo que voy es como intentar ver como las metas y en sentido de que cuando llegue voy a ser feliz, sino de aprender como a disfrutar lo que uno hace. O sea, y dentro de ellos son los errores y dentro de ellos son los días que no quiero hacer nada, dentro de ellos es como la gente que está conmigo y la gente que se va. O sea, toda esa transición de la vida, digamos, ¿verdad? Es como Sí, disfrutar es un poco cada de todo. parte de la vida, Sí, tanto sí. la felicidad como la tristeza, Sí, el amor y el desamor. exacto. Y nos han vendido lo... O sea, es que yo creo que, no sé, es vacilón porque los seres humanos tenemos la costumbre de ponerle como etiqueta a todo, pero, o Sí. sea, realmente, o sea, qué es algo malo, digamos? O sea, realmente. Sí. Yo siento que lo que pasa es, la vida es como tal y ya, o sea, tal Life vez... happens. La vida Exacto. solo es. Y eso, un ejemplo de eso es cuando las personas que están como a nuestro alrededor se van o cuando pues algo se muere o así, es como, evidentemente es duro, pero no sé por qué se ve como algo malo, ¿verdad? Es como, no Sí, a sé. veces lo peor que nos ha pasado, entre comillas, Sí, al final se convierte en lo mejor que nos pudo sí, haber pasado. sí, entonces, exactamente. Y las expectativas y los apegos, ¿verdad? No sé, y las idealizaciones que uno se hace, siento que eso nos juega a veces muchas malas pasadas. Entonces, dentro de eso es como el proceso, o sea, ahorita de hecho esto, por ejemplo, es el proceso de algo que queremos más adelante. Y yo siento ahorita que lo estamos disfrutando, que estamos hablando sobre eso. Entonces, no sé, es como un cambio de perspectiva, ¿verdad? Es como un cambio de personalidad. Sí, exacto. Entonces, Es no perderse el presente pensando solo en el futuro. sí, O y eso sea, cuesta más. O sea, estar presente es bastante complicado, ¿verdad? O sea, uno siempre vive atrás o adelante. sí. Entonces, nada, o sea, es práctica. De hecho, a veces me ha pasado que yo digo, madre, ¿por qué me cuesta tanto esto? O ¿por qué me cuesta tanto pensar de esta forma? Ujú. Y entonces ese tipo de cuestionamientos, pues sí están bien, pero a veces uno se da muy duro y uno tiene que entender que, Dima, es un proceso, o sea, es práctica. De hecho, esto lo dice mucho Dreyfus, que el mae es como, mae, o sea, usted no puede hacer esto o sea, De un día para de un día otro. para otro. Es como, necesita práctica, práctica. Ujú. Y es vacilón porque eso tal vez solo lo vemos con el lado externo, y sino también es verlo hacia adentro. O sea, tener una nueva personalidad, bueno, cambiar una personalidad o una nueva forma de pensar es práctica, es hacer y fallar y decir, bueno, ma, esto no me salió así. Y así, o sea, es como prueba y error igual. Pero, no sé, es algo igual que inclusive, bueno, yo ahorita estoy como intentando
como ejecutar y como, o sea, como hacerlo más seguido es el hecho de disfrutar lo que estoy haciendo. Y, o sea, por más que no esté como disfrutando o como tal vez no estoy tan a gusto con mi, digamos, con mi presente o porque quiero X y Y cosas, yo sé que lo que estoy, digamos, como pasando ahorita y o sea, todo esto me va a ayudar como a llegar hacia donde voy. Porque Es vamos a lo parte del mismo. proceso, sí. Exacto, o sea, es parte del Es un proceso. paso necesario para... Ajá. Y exactamente. Porque también yo considero que la motivación a veces nos afecta mucho en la parte de que, más es que mi presente no es lo que yo quiero, o odio lo que estoy haciendo, no sé qué. Pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Es como lo que hemos dicho la vez pasada. Todo es difícil y pues la motivación, ¿verdad? En esas circunstancias creo que menos va a estar, pero es un cambio de pensamiento. Y para ello uno no puede solo. Hay herramientas, hay personas y igual, o sea, es como intentar encontrar esos espacios o esas herramientas para uno poder ir cambiando esa forma de pensar y pues seguir avanzando, que eso es como lo importante. Y, o sea, mencionamos este punto con el tema de la motivación y como un mito, porque a veces dejamos que la motivación esté solo, al principio y al final de algo, Ujú, cuando ujú. lo empecé y cuando lo logré. Pero, digamos, o sea, la motivación, como dijimos, tal vez sí está muy presente en esas partes, pero cuando no está es cuando realmente tenemos que hacerlo. Digamos Ujú, que ahorita nosotros no hubiésemos tenido ganas de grabar, pero igual hay que disfrutar el proceso, porque si uno quiere llegar a cierto punto, es disfrutar esos pequeños pasos que uno va ujú, dando. Y como Noé decía, no es solo esperar a cuando lleguemos a tener 1 millón de seguidores en Instagram o en TikTok o donde sea, porque cuando ya llegó el millón, ya llegó y punto, se acabó. ¿Ya qué sí, haces con eso? sí, exacto. Sino disfrutar cada pequeño paso que hemos dado. Por ejemplo, yo siempre siento que hemos disfrutado este año que hemos estado acá, con todo lo que ha pasado, subidas, bajadas, crecimiento y todo lo que ha sucedido, igual se ha disfrutado el proceso. Y Mm, cuando uno ve en retrospectiva, digo, ok, ya llegaste acá, tenés X cantidad de followers o downloads en lo que sea, pero, o sea, ya está, ya pasó. Lo importante fue cada persona que conocimos, cada momento como que pasó, cada charla que tuvimos con esos invitados, cosas que logramos que pensábamos que no se iban a lograr. Todos esos pequeños puntos fueron realmente los importantes. sí, No el llegar a X cantidad de seguidores, no el llegar a cierto objetivo. Entonces, por eso lo mencionamos, la motivación solo va a estar en el inicio y posiblemente cuando uno lo logre. Pero cuando sí. no está, es recordarse que, ok, no estoy motivado, pero voy a disfrutar el momento presente porque esto, Ujú, dos cosas. Uno, es lo que me va a llevar hacia adelante. ujú. Y dos, esto es la vida. Este Exactamente. momento actual Perfecto. es lo único que existe. O Ujú, sea, la vida, eso lo he tenido muy presente y por eso hice un podcast de esto hace como 3 semanas. De la vida se va a acabar en algún momento y ya no va a haber nada. sí. O sea, y Es que, ya se acabó. es que ese es el punto, ¿verdad? O sea, no sé, tal vez uno como está joven, uno asume que va a vivir muchos años y todo, pero Sí. pues lastimosamente, no sé si decirlo así, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, digamos, ¿verdad? Obviamente uno no sabe eso, pero Ujú. creo que el tener esas cosas en cuenta, esos puntos así como, es que también es como el hecho de tener esas conversaciones, qué importante es, o sea, fuera de tal vez de cámaras o así, ¿verdad? No sé, tal vez en sus grupos sociales así, como hablar, siento que esto como que uno lo hace muy consciente sobre las cosas. Es que Y imagínate, digamos, por ejemplo, yo pienso mucho en la muerte en el sentido muy Dreyfus, digamos, uno sabe que se va a morir, pero solo pues, lo sabe, no sí, lo piensa realmente, no lo entiende. sí, Y qué lindo es pensar en el día en el que, a mí me encanta hacer eso, en el día en que me voy a morir. O sea, yo me imagino en una cama ahí tendido y saber que me voy a morir cuando me duerma, pero lo veo del punto bueno, sí, saber, obvio. ok, ¿cómo me quiero sentir en ese día? ¿Cómo me quiero sentir en ese momento? Y yo sé que la emoción que yo pienso no es felicidad, es sentirme orgulloso de todo lo que hice. Es Ujú, sentirme orgulloso de quién fui, a quién ayudé, qué logré exactamente. y todas las personas que logré impactar. Entonces, a veces pensar en la muerte ni siquiera es triste, es motivante, Ujú, porque vos decís, ok, tal vez si me muero en una semana, eso te va a motivar de una u otra forma a actuar sí, y ver De qué hecho, cosas sí quieres hacer antes de que ese momento llegue. de hecho, un ejemplo muy cliché que hemos escuchado mucho es sobre eso. O sea, si un doctor le dice a usted, le quedan 3 meses de vida. Ujú. O sea, todo cambia. O sea,
alrededor del pensamiento todo cambia. O sea, Sí. ya ¿verdad? Muchas cosas se dejan atrás, obvio, pero... ¿Qué cosas se convierten en realmente Ajá, importantes? exactamente. Entonces como que... Sí, es el hecho como de traer tal vez esos pensamientos o esos nuevos escenarios, hagamos como a la mente, porque de ahí, no sé, ¿verdad? Tal vez uno cree que a veces no va a pasar nada o que, no sé, está tan sistematizado en las cosas que uno no piensa sobre estas posibles posibilidades, digamos. Entonces, no sé, me parece demasiado Creo que nos interesante. quedamos atrapados Sí, en mae, esta carrera social de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y hay sí. que correr aquí, hay que lograr Nos, esto, esto, esto. Y no nos sí, tomamos el tiempo de detener sí, mae, qué todo y difícil. decir, wow, ¿sabe? Sí, Estoy vivo. O sea, incluso ahorita es como, what the fuck significa estar sí. vivo? De hecho, yo hace poco estaba viendo sobre eso, sobre las... O sea, ahorita estamos en un mundo tan acelerado, ¿verdad? Que hablaba sobre la sobreproductividad, digamos. O sea, y cómo eso... Y es un arma de doble filo, porque, o sea, cool obviamente estar intentando crecer y pues intentando aprender y eso, pero... Y las pausas, digamos. No Ujú. solo las pausas a nivel externo, ¿verdad? Tal vez un día salir o así, sino también a nivel mental, digamos. Yo siento Es que que no eso es es solo mucho. crecer por crecer, Sí, exacto. porque qué tal si estás creciendo en un área que no te gusta. Ajá. Yo ahorita estoy leyendo el libro de la semana laboral de las 4 horas y me está gustando mucho porque habla sobre producir más en menos tiempo. Y yo lo veo de esta forma, digamos, a veces gastamos 40 horas a la semana en un trabajo que no nos gusta. Y no sé, tenemos solo 3, 4 horas al día para hacer cosas que sí nos gustan. Y el punto del libro, a como yo lo veo, es trabaje la menor cantidad de horas en lo que Mm, no le gusta para que tenga tiempo suficiente para hacer las cosas que sí le gusta hacer. Y si esas cosas que sí le gusta hacer significa otro trabajo, pero que sí disfruta, o un side hustle que usted quiere hacer, quiere empezar un podcast porque lo disfruta, quiere ujú. empezar un canal de YouTube, o quiere estudiar una maestría, o ser papá, o ser mamá, lo que sea, eso siento que es como la importancia, el hecho de no crecer por crecer y no hacer cosas por hacer cosas. Digamos, no seguir el rumbo social que nos decían que había que seguir. Estudie, saque una maestría, trabaje y cásese. Pero ¿qué tal Mm, si usted no quiere eso? O sí. sea, no crezca en algo que le dicen solo porque le están diciendo que crezca de esa forma. Cuestióneselo y crezca hacia lo que realmente usted quiere lograr y quiere hacer. Sí, no, y yo considero que incluso ahorita, también gracias no sé, como a la era en la que estamos ya, o como en ese libre pensamiento, o sea, ya estamos en un punto en el que ya muchas personas son conscientes de eso también. Entonces creo que es tuanis porque igualmente, a pesar de que ya hay gente que no necesariamente quiere ir a la U, ¿verdad? Ujú. Se desarrolla en otras áreas y súper cool, crece súper bien. Eh, He conocido a otras personas en las que siguen todavía como ese patrón, digamos, o los papás los, Los obligan. los obligan a estudiar X o Y cosas. Entonces, qué difícil, ¿verdad? También, porque hay muchas circunstancias. No, y ya tal vez siento que hemos como dirigido un poco el tema sobre otras áreas, pero es que va con lo mismo, ¿verdad? Con la motivación. También hay una parte, de hecho, hay una frase, perdón, que leí y es como lo contrario a la motivación, que es la disciplina. Y me gusta mucho, se lo voy a leer. Dice, la disciplina comienza con el control de tus pensamientos, porque si no puedes controlar lo que piensas, no puedes controlar lo que haces. Mm, Y, babe, ¿verdad? nice. Qué interesante, porque al final, la acción es importante, sí, pero es qué hace y cómo lo hace, ¿verdad? Si toda acción viene de un pensamiento muchas Sí, veces. sí, y obviamente eso de fijo va a determinar hacia dónde voy. Ni siquiera necesariamente como digamos, como el resultado como tal, porque Mm, no sé, o sea, siento que a veces uno se pone metas y en el camino se desvían los pensamientos, se desvían lo que quiero, lo que pienso, sí. entonces, Que es válido cambiar de sí, rumbo, obvio, de fijo, digamos. o sea, y entonces también pues sí, el proceso es difícil, pero también hay cosas bonitas del proceso, digamos, ¿verdad? O sea, y eso hay que aprender también cómo disfrutarlo. Pero hay muchas veces la impaciencia y el Ujú. querer todo ya, no sé qué, nos saca de ahí y la motivación se cae. O sea, eso es lo Ujú. Y difícil. como la motivación se cae, dejamos todo botados Sí, porque creemos sí.
que solo actuamos cuando estamos motivados, o sea, que Sí. solo debemos actuar cuando estamos Sí, motivados. o cuando nos motivan también. Ok, entonces, díganos ustedes qué piensan de la motivación, si les funciona estar motivados, si actúan cuando están motivados o cuando no. Cuéntenos en los comentarios y recuerden que ya nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, TikTok y YouTube. Ahí subimos un montón de contenido y también nos pueden seguir y apoyar en la página de Patreon del canal, que nos pueden encontrar en patreon.com/loshombresnolloran. Ahí, si entran, pueden ser parte de la comunidad de nosotros, interactuar completamente con Noé, conmigo, con Fer, con Tames incluso. Entonces, para que puedan entrar y ser parte de la comunidad en Patreon, y nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que los vemos y los escuchamos en la próxima. Chao.